Vamos a buscar allí en el libro de Romanos, capítulo 8. El apóstol Pablo hablando de los hermanos que estaban en Roma. Ahí vamos a ver un par de cositas que pasaban ahí en la iglesia de Roma con los cristianos. Romanos capítulo 8. ¿Lo encontró? Así como está, vamos a leer la poderosa, siempre viva y eficaz palabra de Dios. Amén. Dice como título, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria, vamos a después seguir leyendo un par de versículos. El apóstol Pablo tenía una responsabilidad de cuidar de los hermanos allí en Roma. Había una mezcla. Habían judíos, eran todos cristianos, pero habían judíos, habían gentiles y de otras fuentes, digamos, de creencias, pero en aquel tiempo todos habían sido bautizados por el Espíritu Santo y Pablo tenía esa responsabilidad de hablarle a los hermanos. Amén. Muchos querían estar bajo la ley, muchos bajo la gracia. Entonces Pablo tenía esa gran responsabilidad. Él que había sido, vivía la ley al 100% cuando se le apareció Jesucristo, se le reveló. Y él aún el Señor lo mandó a predicar a los gentiles. Y así en Roma habían también creyentes gentiles y judíos, a los cuales el Pablo les tuvo que decir: chicos, hermanos, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué ya no estamos bajo la ley? Porque el Señor ya pagó el precio. Amén. El Señor ya pagó el precio. Somos libres. Digan al que está a su lado: somos libres. Somos libres. Amén. ¿Libres de qué? De la condenación. Así es. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y también dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que vivían bajo la ley tenían que estar sujetos a la ley. Por lo tanto, estaban con temor de resbalar en algún momento o de tropezar o de fallar en algún punto de la ley, lo cual daba consecuencia a la muerte. Pero cuando vino Cristo, cuando vino el Señor a los corazones, a cada uno de nosotros, antes de llegar a Cristo, recordemos cómo éramos, o antes de volver al Señor. De los que estamos aquí, muchos fuimos criados en el Evangelio, muchos fuimos de chicos a la iglesia, nos llevaban a la iglesia, a la fuerza muchas veces. Yo recuerdo mi madre cuando nos llevaba a mi hermano y a mí, y este mensaje está siendo grabado, y seguramente alguna de mi familia lo va a mirar, y se va a recordar cuando mi madre nos llevaba. A todos nosotros nos llevó a la iglesia, a todos nosotros, a todos los hermanos. Y estuvo bajo consejo, nos guió bajo un consejo. ¿Cuál es ese consejo? Seguir a Cristo. Amén. Seguir a Cristo. El único camino. ¿Sí? Y muchas veces, siendo chico, yo recuerdo que mi madre muchas veces me llevaba a la escuela dominical a la mañana y como todo chico, como todo niño, quería dormir hasta tarde los días domingos y mi mamá decía: no, vamos a la iglesia. O por la buena, o por la buena nos llevaba. Muchas veces yo me iba por ahí medio enojado porque quería dormir hasta tarde, como todo chico, como todo día domingo, porque al otro día teníamos
la responsabilidad de ir a la mañana a la escuela, a la mañana, y aunque sea ese domingo quería dormir hasta un poco más tarde. Mi mamá decía, no, parece que dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Amén. Intrúyelo. ¿En qué camino? En el camino de la verdad. Amén. En el único camino que hay. Muchas personas buscan caminos por diversos lados y el único camino que lleva al Padre no hay ninguna religión, no hay ningún santo, no hay nadie, no hay ningún humano, porque todos murieron y algunos de ellos están descansando en los brazos del Señor. Pero dice la Biblia que el único camino del Padre es Jesucristo. Amén. Nadie más. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí, así, el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué Espíritu nos guía? Si somos hijos de Dios, ¿cuántos hijos son hijos de Dios? Amén. Dice la Escritura que si somos hijos de Dios, somos guiados Así es. por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cómo nosotros sabemos que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. No nuestra conversión. No nuestra conversión. Muchas veces nosotros cuando nos hemos alejado de Dios, nos hemos sentido lejos de Dios, nos hemos apartado, seguimos siendo hijos, porque fuimos marcados un día para el día de la redención. Amén. Cuando dijimos, levantamos nuestras manos, yo me recuerdo un día, cuando era niño en una escuela dominical, sentado en una banca de madera, en un jaulón de madera que tenían en la iglesia, donde guardaban mercadería. Ahí la pastora, que era maestra de escuela dominical, junto a otra hermana más que se llamaba la hermana Ramona, nos sentaba a todos los niños ahí arriba. Y un día, una mañana, la hermana Ramona dijo, ¿quién quiere dejar a Jesús entrar en su corazón? Yo levanté la mano. Esa mañana fue la más hermosa de mi vida. Era un niño. Quizá como niño no sabía bien lo que hacía, pero sentía el toque del Espíritu Santo aquella mañana en aquella escuela dominical. Digo que no es necesario un culto especial o una reunión especial o una campaña evangelística. A cualquier edad se puede recibir a Cristo y en cualquier lugar. En la calle, en el colectivo, en el trabajo, en cualquier lugar. Cuando se sale a repartir las viandas y alguno quiere aceptar a Jesús en su corazón, lo puede hacer donde esté. Y muchas veces me quise alejar del Señor, muchas veces me aparté, muchas veces hice lo malo delante de Dios. Cuando me apartaba, la última vez que me aparté del Señor, realmente la pasé muy mal. Me alejé totalmente del Señor por mi propia voluntad, porque yo quise alejarme por mi propia voluntad. Y una noche volviendo a casa, sentí que el Espíritu de Dios me estaba acompañando. Aleluya. Gloria a Dios. Sentí que el Señor me estaba acompañando. Y yo decía, iba en mi mundo, iba como quería. No hace falta explicar. Iba ebrio. Totalmente. Pero sentí la compañía del Señor. Y usted dice, ¿cómo puede ser una persona en esa condición poder sentir el toque del Señor, la compañía? Yo lo sentí. Y dije, Señor, yo me alejé de vos, Señor, ¿por qué me seguís? Si yo me aparté, no tengo nada que ver. Soy un descarriado. Estoy alejado, vivo en la oscuridad. El Señor ahí con su mano de amor y de poder
me hizo sentir su compañía y me hizo sentir que aún era hijo de Dios. Amén. Así que si estamos pensando quizás en retroceder, si estamos pensando quizás que las pruebas son muchas y que el desierto nos quiere ahogar, nos quiere tapar, tengamos confianza que el Señor está con nosotros. Amén. Aún no nos ha dejado. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo. Porque versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué diferencia hay? Ahí donde dice los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El hombre natural, el hombre que no ha nacido de vuelta, de nuevo, el hombre que vive conforme a como él quiere. Y dice, no, pero si este hombre que va a la iglesia, mirá, le busca todos los defectos a todo el mundo. Pero el que vive en el Espíritu está más allá. Como quien dice, no pierde tiempo en las cosas materiales, en las cosas que son pasajeras. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios los lleva a un lugar más alto. Amén. Como dice la Escritura, somos más que vencedores. Amén. Y vamos de triunfo en triunfo. ¿Tenemos pruebas? Sí, un montón. ¿Cuántos están pasando por pruebas? Todos. Yo creo que todos. Pero tengamos fe. Amén. Porque el que está con nosotros no es el pastor, no es el hermano líder, no es la iglesia. Si bien hay apoyo en la oración, pero el que está con nosotros, el que dijo nunca te voy a dejar, el que dijo nunca te dejaré, el que dijo yo estaré con vosotros todos los días, Amén. hasta el fin del mundo. Y el mundo aún no se ha terminado, falta muchas cosas. Falta que venga el Señor, falta que vengan otras cosas más que no vienen al caso de detallar. Y dice la Escritura que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, siempre. Amén. El Señor nunca nos va a dejar solos. Nos vamos a sentir solos, pero el Señor nunca nos va a dejar solos. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué son los designios? Los pensamientos. Los pensamientos de la persona que vive, que quiere vivir bajo la ley, que quiere vivir, si yo diezmo, me voy con el Señor. Si yo ofrendo, me va a ir bien. Si yo diezmo, el Señor me va a bendecir. Todo eso es parte. Pero el diezmo nos salva. La ofrenda nos salva. El venir siempre a la iglesia no te salva. El estar siempre y venir a limpiar no te va a salvar. El seguir una religión no te va a salvar. Seguramente hablo ahí porque alguno que está en la red social lo va a mirar. ¿Qué es lo que nos va a salvar? El haber aceptado al Señor y estar bajo la cobertura de su sangre. Amén. Amén. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Así es. Amén. Siempre la sangre de Cristo está limpia, está fresca y está dispuesta a ser derramada una vez más por nuestros pecados. Por eso que cantamos nosotros en las alabanzas: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Siempre hay algo para limpiar. Siempre hay algo para limpiar. ¿Qué limpiar? Un pensamiento, una mala actitud, un error, una mala mirada. Hay cosas que por ahí nos apartan del Señor. Por eso nosotros en este tiempo, aún ahora último que estamos viviendo tiempos muy peligrosos en la sociedad, en nuestra ciudad de Neuquén. Usted pone la noticia y se aterra de las cosas que pasan.
desaparición de algunas jóvenes, desaparición de niños que los llevan secuestrados, casos sin resolver. Y la sociedad como que ya está acostumbrada a esto y dice, pasó, se perdió, fue por esto. Pero nosotros los que vivimos conforme al Espíritu, los que no estamos conforme a la carne, los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos que pensar que todas estas cosas que están pasando son pruebas de que Cristo está viniendo, de que el Señor está viniendo. Son todas señales, porque dice la Escritura que por haberse multiplicado de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Y que todas estas cosas, todo esto que está pasando son principios de dolores. Amén. ¿Qué dolores? ¿Qué dolores dice usted? Los que van a venir después que Cristo venga. Los dolores que vendrán sobre la tierra. Los juicios de Dios que Dios traerá sobre la tierra después que la iglesia sea levantada. Porque dice la Escritura que hay algo que aún lo detiene. ¿A quién? Al que va a venir a reinar este mundo después de que la iglesia sea levantada. Hay algo que lo detiene. La iglesia, los hijos de Dios, hasta que un momento se oye la trompeta. Limpiemos nuestros oídos espirituales. Por ahí a mí me pasa que por ahí me agarra otitis y tengo en mano el alcohol boricado o algún otro medicamento para limpiar mis oídos. Pidamos al Espíritu Santo que limpie nuestra voz, que ponga ese alcohol boricado espiritual para que nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales estén abiertos y estemos atentos. Amén. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Porque si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestra carne, vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Estos son hijos de Dios. Así que si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que Él nos guíe. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? En el trabajo muchas veces se hace difícil. Se hace difícil en el trabajo cuando la mayoría o todos son inconversos. Y nosotros estamos navegando contra la corriente muchas veces. Somos como el pez que navega contra la corriente. A lo malo llaman bueno y a lo bueno dicen malo. A mí me pasa cuando hay reuniones de trabajo, muchas veces las capacitaciones que les llaman, que uno dice, ¿cómo uno puede estar escuchando estas cosas? Pero para el mundo es natural escuchar cierto lenguaje inclusivo, como se lo nombra ahora. Pero uno como hijo de Dios también tiene que ser sagaz, inteligente, sabio y hablar cuando haya que hablar. Amén. Dice, versículo 15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Padre, Padre mío, Padrecito mío. ¿Sabe que en Roma era muy común
dentro de la sociedad de Roma, adoptar jóvenes, niños, bebés, era muy común. Por eso es que Pablo le puso este ejemplo. Nosotros somos adoptados, hijos adoptivos, a través de la sangre de Cristo. Amén. Los que eran hijos de raíz eran los judíos, pero nosotros como hijos de Dios fuimos adoptados e injertados. Por eso nosotros también tenemos el derecho de decir a Dios Padre. Amén. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Amén. ¿Y por quién? Por el Espíritu Santo, que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Ya nos estamos terminando el último versículo. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Cuántos son herederos? Amén. Hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Así que tengamos fe, tengamos confianza. Amén. Porque no somos uno más. Fuimos hechos hijos de Dios. Cuando le aceptamos, cuando Cristo entró en nuestro corazón. Amén. Amén. Mira, yo traía un bosquejito. Nada de lo que... Tenía muchas citas bíblicas, pero veo cómo es esto. Que el Señor por ahí nos hace, uno prepara algo y el Señor después luego te cambia. Así que este ha sido el mensaje cortito, Amén. pero el Señor ha querido hablar con cada uno de nosotros, Amén. porque somos sus hijos, porque Él nos ama, Amén. porque como hijos nos habla como hijos. Muchas veces nos reprende, muchas veces nos exhorta, muchas veces nos habla con cariño. Y en esta noche el Señor nos ha tratado como a hijos. Gloria a Dios. Seamos pacientes, amén, y soportemos las pruebas como hijos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.